¿Querés saber cuántos kilómetros deberías correr por semana para llegar bien a tu próxima carrera? No importa si vas a correr tus primeros 10 kilómetros, si ya te animás a un medio maratón o si estás soñando con tus primeros 42 kilómetros. Hoy te voy a dar la guía más clara y realista para saber cuántos kilómetros deberías correr cada semana según tu objetivo y tu nivel. Y ojo, porque al final del video te voy a contar el mayor error que cometen la mayoría de los corredores, incluso los que ya corren desde hace varios años. ¿Por qué es importante saber esto? Empecemos por algo muy simple. No se trata de correr por correr, se trata de correr lo justo y necesario según tu objetivo, porque correr de menos te deja corto, pero correr de más te puede romper. Y si planificas mal tu volumen semanal, vas a frustrarte, lesionarte o llegar literalmente fundido a tu carrera. Entonces, ¿cuánto es poco? ¿Cuánto es demasiado? ¿Y cuánto lo ideal? Veamos esto por partes. Si tu objetivo es correr 10 kilómetros, Si tu meta es correr una carrera de 10 kilómetros simplemente para terminarla siendo una persona que empieza, digamos, desde cero o casi desde cero, lo ideal es que llegues a correr en cada semana entre 15 y 25 kilómetros repartidos en 3 a 4 sesiones, 3 a 4 días. Y tener presente que a estos números vas a llegar de forma progresiva, sin apurarte y respetando un plan de entrenamientos. Tu objetivo para esta etapa va a ser crear base y ganar confianza. Ahora, si también planeas correr 10 kilómetros, pero ya estás en un nivel intermedio, ya tenés algo más de experiencia y corres al menos 3 veces por semana desde hace varios meses, podés mantener un volumen de entre 25 y 40 kilómetros semanales. Y ahí, idealmente, vas a incluir un día de rodajes largos o fondos, que generalmente son los domingos, como ya vimos en algún video de este canal. También cambios de ritmo y algunos rodajes controlados. Y atención, porque algo importante a tener en cuenta es que para correr 10 kilómetros no hace falta correr 60, 70 kilómetros por semana o más. Lo más importante en este caso es la calidad y la progresión de los entrenamientos. si tu objetivo es correr media maratón, Y ahora veamos estos casos de quienes quieren correr una carrera de 21 kilómetros. Y antes que nada, quiero recordarte que en este canal hace un tiempo hicimos un video hablando de un consejo para quienes quieran saltar de una distancia a la otra. Es decir, quienes quieran dejar de correr solamente 10 kilómetros y correr sus primeros 21, o lo mismo para quienes quieran correr sus primeros 42 kilómetros. En aquel video te decía que idealmente tenés que correr por lo menos 3 carreras de una distancia para después poder pensar en saltar a la siguiente distancia. En ese video te doy todos los fundamentos y te explico por qué, así que si no lo viste todavía, pasá, míralo, pero no ahora, espera un poquito a que termine este video y después al final te dejo el enlace a ese video como para que puedas ir a verlo. Empezamos ahora sí con el caso de los principiantes en 21 kilómetros. Y si ya hiciste, como digo, al menos 3 carreras de 10 kilómetros y querés dar el salto, tu rango ideal de entrenamiento semanal debería estar entre los 30 y 45 kilómetros semanales en promedio. Idealmente a esto lo podés dividir en 4 sesiones semanales en donde se incluya un trabajo de fondo o rodaje largo para trabajar tu resistencia, un trabajo de los llamados de calidad, que podría ser por ejemplo un fartlek, cambios de ritmo o series de velocidad y 2 rodajes a un ritmo medio o cómodo. Y ahora veamos el caso de los corredores que ya tienen algo de experiencia en pruebas de 21 kilómetros, es decir, los que ya han corrido por lo menos una media maratón o que tienen un historial un poco más abultado en carreras de 10 kilómetros, que han corrido ya varias pruebas de 10 y quieren medirse en una de 21. Y acá sí podría subir tu kilometraje a un volumen de entre 45 y 60 kilómetros en promedio acumulados durante la semana. Y respecto al tipo y la cantidad de sesiones comparadas con los principiantes, la idea es que sumes un trabajo de fuerza o gimnasio y empiezas a meter series más largas y trabajos de ritmo controlado. Y permitime un consejo clave para este punto. Ten en cuenta que no todas las semanas deberían ser iguales. Alterná semanas más cargadas con otras más suaves, que son las llamadas semanas de descarga. También se llama esto
periodización y se hace para prevenir lesiones y también para asimilar mejor tu entrenamiento y por lo tanto tener un mejor resultado final. Si tu objetivo es correr 42 kilómetros, y si vas a correr 42 kilómetros, sea para debutar en la distancia o para mejorar la marca, ahí nos encontramos con que en el caso de los principiantes, si ya corriste, como dijimos, al menos 3 carreras de 21, podrías empezar durante las primeras semanas del plan de entrenamiento con unos 45 kilómetros semanales acumulados e ir progresando gradual y sistemáticamente hasta llegar a unos 60 o 65 kilómetros en promedio acumulados en las semanas pico. Y acá mínimamente deberías completar 4 entrenamientos por semana y te diría que idealmente serían 5. Y para esto vas a necesitar constancia, fuerza y sobre todo paciencia. Y en el caso de un corredor intermedio que ya tiene experiencia de al menos una o más maratones en su cuerpo, este rango de kilometraje semanal acumulado idealmente ya debería ir entre los 65 y 80 kilómetros por semana, teniendo en cuenta que vas a meter también semanas de descarga, es decir, de menos kilometraje cada 3 o 4 semanas, por lo que hablamos antes. También ten en cuenta que aquí los fondos más largos de la planificación deberían llegar idealmente entre los 28, 30 o 32 kilómetros, pero sin abusar. La clave está en no romperse y llegar enteros a la carrera, además de, por supuesto, bien entrenados. Y atención aquí porque más kilómetros no siempre es mejor. A partir de cierto punto, el riesgo de lesiones sube mucho más rápido que los beneficios. Por eso hay que hacerlo de forma controlada y siempre con un plan, idealmente con una planificación hecha a tu medida por un entrenador profesional. Sabemos que esto pasa en un mundo ideal, y a veces el mundo real no siempre va de la mano con el mundo ideal. Por lo menos tener un plan. Aún el peor plan es mejor que no tener plan. el error más común. Y ahora sí, como te prometí al principio, el error más común que cometen muchos corredores tiene que ver con esto que dijimos recién, de tener una planificación genérica, y ahí muchas veces se cae en el error de copiar planes de otros corredores sin adaptarlos correctamente. La realidad es que ni Strava, ni YouTube, ni Instagram, ni tu vecino del parque donde entrenás conocen a tu cuerpo y a tu realidad como lo conoces vos. Y por esto es muy importante que tus kilómetros semanales respeten tu contexto, es decir, tu experiencia, tu tiempo disponible, tu edad, tu peso, tu historia de lesiones y tus objetivos. Lo que vemos en este video es simplemente una guía muy genérica para que más o menos entiendas por dónde va la mayoría y te rumbes en base a eso, pero vas a tener que adaptarlo a tu contexto. Eso es fundamental. Y nunca olvides que correr bien no es solo correr más, es correr mejor y de una forma inteligente. Si llegaste hasta acá y este video te sirvió, por favor déjale tu me gusta, compartilo con alguien que esté entrenando para una carrera o que quiera hacerlo y contame aquí debajo en los comentarios qué distancia estás preparando y cuántos kilómetros por semana aproximadamente estás corriendo. Y si querés que haga más videos con planes de entrenamiento detallados semana a semana para cada distancia, también podés pedírmelo aquí debajo en los comentarios, los leo a todos. Nos vemos en el próximo video del canal para el que falta poco. Abrazo de finisher para todos y a seguir entrenando.